Hola, estimados estudiantes. Estamos aquí transmitiendo desde aquí de Guadalajara nuestra clase virtual de tercero de bachillerato, donde vemos unos puntos muy importantes, pero al parecer no ha entrado nadie. No vemos que haya ingresado todavía alguien. De todos modos, daremos inicio a la clase con los que vayan ingresando. Esperemos que pronto vayan a ingresar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados estudiantes. Nuestra materia, como ustedes lo ven, se llama método, métodos de investigación 1. Estamos en tercer cuatrimestre de semestre y la unidad 1, como ustedes lo saben, necesito la que es la teoría de todo este bagaje de conocimientos, va encaminado a aprender a cómo hacer uso de la investigación científica e informal para un mejor desarrollo por lo que es su aspecto en su parte de investigación. En sí, los objetos que se van a usar en esta materia, en esta unidad, prácticamente la unidad de investigación científica, que ya hicieron unas tareas que supuestamente ya investigaron, que ya me mandaron las tareas, los que las mandaron, los que no, pues quiero decir que tienen ya puntuación menos y que posiblemente reprueben el trimestre si no se ponen al corriente hasta el día de hoy. Tenemos lo que son las características de investigación científica, lo que son los campos de aplicación para esta investigación, los tipos de conocimientos. Se logra que aprendan ustedes a identificar cómo se produce el conocimiento por medio de la investigación, a distinguir los principales tipos de investigación, sus alcances, limitaciones y campos de aplicación, y a reflexionar sobre la relación del conocimiento que entabla con la realidad. Las disciplinas, las competencias que van a adquirir son las siguientes, las que vienen ahí señaladas, que ya están dentro de su guía, que es establecer una interrelación entre ciencia histórica, práctica aplicada y experimental. La identificación, vas a identificar el planteamiento del proyecto de investigación científica, ponderar, reflexionar y analizar toda la información de carácter científico y valorar los conocimientos previos y se inserta en problemas de novedad para nuestra época. El esquema de esta unidad es el siguiente, para que lo tengamos un poco plasmado en sus conocimientos. Estamos hablando que es la investigación científica. Dentro de esta investigación científica, ustedes van a ir viendo la investigación en sus diferentes disciplinas, los tipos de investigación, el conocimiento y sus elementos, que es la epistemología. En sí, la epistemología significa el tratado que estudia el conocimiento y los tipos de conocimiento que existen. Entonces, nos vamos a lo que es la investigación científica en sus diferentes disciplinas que van englobando. En sí, la temática de hoy y la que tenemos para este trimestre es de que tiene como objetivo específico el ofrecer instrumentos y herramientas para emitir un conocimiento válido desde la perspectiva científica, ahondarte en la ciencia, empaparte de la ciencia, mojarte de la ciencia para lograr éxitos en tus conocimientos. Debes empaparte de la realidad, analizar las realidades dentro de su contexto, fuera de su contexto, en la parte documental, en la parte de campo, en todos los ambientes, para sacar tus propias conclusiones. Entendiendo siempre por realidad el entorno, ambiente externo e interno donde te desenvuelves, donde surgen los hechos. Los seres humanos realizan modelos teóricos que tratan de describir, explicar y agotar dichos sucesos. Sin embargo, una explicación de estos eventos o una explicación de estos eventos quedan fuera de la realidad. Existen una mayor complejidad. Entonces, aquí es donde aparecen nuevos elementos, nuevos hechos, nuevas investigaciones y nuevos eventos. Lo anterior genera posibilidad para lo posterior, es decir, para nuevas explicaciones. Y por ende, el conocimiento científico necesita generar nuevos y mejores modelos explicativos, nuevos y mejores conocimientos.
generados por una nueva investigación científica. Algunas ciencias formales son lo que es la biología, la química, la física, etcétera, etcétera, que son ciencias ya formales, ciencias que investigan determinadas ramas de la ciencia, determinados acontecimientos y fenómenos, de acuerdo a la ciencia que vayas a investigar. Además de esas ciencias formales, que son las disciplinas más importantes en el contexto de la formación académica, existen disciplinas humanístico-sociales como lo son también dentro de la misma carga curricular. Existe la sociología, que estudia la sociedad, la psicología, que estudia conducta humana, existen también las matemáticas, etcétera, 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 inclusive la geometría. Los métodos que se mencionaban las disciplinas, tienen la característica principal de apelar a un proceso, el cual lleva una serie de eventos concatenados en su interior que permiten evidenciar y universalizar el conocimiento. Dicho conocimiento que es adquirido por medio del estudio y la investigación de las ciencias, tanto formales como informales, tanto concretas como no concretas aún, tanto contextuales como no contextuales. Las ciencias prácticas o fácticas estudian objetos y fenómenos tangibles que se pueden tocar. Los cuales pueden presenciarse mediante evidencias emitidas de los sentidos. Es necesario que se ubiquen en ellas toda la gama de las ciencias biológicas y las disciplinas sociales. En estas ciencias, disciplinas que se va investigando, permítame. Creo que ya entraron a los compañeros. Esperamos que ingresen más y que vaya habiendo un enriquecimiento de sus conocimientos. Vamos a irnos otra vez a la guía. Entonces, estamos viendo que las ciencias formales y las ciencias prácticas datan de su especialización y su separación de las que hasta la edad moderna fue llamada la filosofía natural. Y las ciencias prácticas forman parte de esa amplitud de disciplinas que mantuvieron como antecedente la filosofía práctica. No obstante, la apreciación de sus diferentes campos de estudio les permitió conformar un muestrario abanico extenso de ciencias que tienen como característica peculiar la implementación del campo experimental y el desarrollo de teorías. Buenas tardes a los que acaban de ingresar, les doy la más cordial bienvenida y hay que echarle ganas, hay que poner todo el empeño posible. Dentro de las ciencias sociales también han sufrido transformaciones, lo que va dentro de lo que es la historia de la humanidad, datando pues de ahorita desde el siglo XIX hasta el siglo XX-XXI, pero inclusive desde siglos más atrás hasta siglos posiblemente más posteriores, mientras vaya caminando el tiempo en su proceso normal. Las ciencias formales, las ciencias se pueden dividir en dos partes, como son las formales y las actuales, de acuerdo con su objeto de estudio. Y por objeto de estudio se entiende a qué fenómeno de realidad que se investiga, que se explica y se escribe por medio de la ciencia. Es el objeto de interés científico. Por ejemplo, decimos que el objeto de estudio de matemáticas son los números y las relaciones que establecen entre ellos. En la biología, los seres vivos y todo aquello que le atañe con la vida. Así pues, las ciencias formales reciben este nombre porque su objeto de estudio son realidades que existen y de manera formal. Y las ciencias factuales quizás son el objeto de estudio, son ideas o pensamientos que se llaman entes de razón y puede ser resultado de la actividad mental e intelectual de los seres humanos, pero que no tienen nada o no tienen una existencia concreta o material. Las ciencias las ciencias formales tienen como objeto de estudio las realidades abstractas llamadas entes ideales o entes de razón, aquello que puede tener una clara explicación. Como pueden ser algunas de esas ciencias que se van investigando, la lógica y la matemática, siguiendo el mismo criterio de clasificación, las ciencias factuales reciben este nombre por objeto de estudio, que son los hechos o fenómenos concretos, susceptibles de ser verificados empíricamente mediante la comprobación del experimento. Si no pueden ser sujetos a una experimentación, a un empirismo o a algo empírico, ciertamente se descartan.
porque no son comprobables. Entonces, para este tipo de ciencias, siempre se va a ocupar que comprobar su existencia. Y no es una opción, es que así está marcado por la misma ciencia. Es decir, si tu explicación teórica es lógicamente correcta, y además si esta corresponde o no a la naturaleza y comportamiento de fenómenos que intenta explicar, una característica más de las ciencias teóricas prácticas es su constante formulación de hipótesis, que son una primera explicación sobre el problema que se plantea resolver. Estas hipótesis son la materia de trabajo que debe someterse a un fuerte proceso de experimentación para determinar su veracidad o su falsedad. Bueno, los que están ahorita en línea, aquí en la clase, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, creo que si Tlali no puede conectar el audio, pero Juan Ramón, ¿hay alguna pregunta que tú quieras hacer? Supongo que ya hiciste tus actividades, tus tareas, supongo que surgió alguna duda, puedes externar las dudas. Tenemos aproximadamente todavía 22 minutos, 28 minutos todavía para poder continuar con la clase. Acordémonos que esto que estamos viendo en esta clase es algo que ustedes ya lo vieron, ya lo analizaron, ya lo estudiaron, y se usaron su sentido analítico y su sentido crítico para poder dar sus aportaciones. Ahora solo quiero escucharlos. Bueno, creo que no tiene activado el micrófono, no lo tienen configurado, por lo menos lo pueden externar mediante el chat. En el chat yo los leo y les explico. Traten de ignorar los ruidos externos. Al parecer, creo que no hay preguntas, no hay dudas. Bueno, continuemos. Esperemos que así se escuche el audio, porque muchas veces no se escucha. Y pues ocupo que me digan si lo escuchan. Bueno, continuemos con lo que sigue. Dentro de esta misma técnica del aprendizaje en sus materias, tenemos también lo que son los tipos de investigación. Sabemos pues de que no nomás es investigar y ya, así. Para investigar debemos saber qué tipos de investigación existen para saber cuál tipo de investigación vamos a usar. Existen varios tipos de investigación, entre ellos está la investigación documental, que está a base del bosquejo de información documentada, como son los libros, las revistas, los periódicos, e inclusive lo que viene por internet. Luego sigue la investigación de campo, que es aquella en la cual se usa la identificación por medio de la observación, por medio de análisis, observas a alguien, buscas soluciones, buscas razones de lo que va ocurriendo en un determinado lugar, en un determinado contexto. También está la investigación experimental. Esta es la que se usa a base de experimentos, a base de grupos de prueba y grupos estándar. ¿Qué significa esto? De que haces, pues por medio de encuestas, relacionado a algunas preguntas de acuerdo a lo que tú quieres investigar, y lo vas concatenando con un grupo que sabes que te va a responder de esta forma y con otro grupo que no tiene conocimiento de nada. Entonces vas a irlo cotejando, que ambas partes coincidan con lo que tú quieres lograr, con lo que tú quieres obtener en base a esta investigación. Entonces, quedamos pues que son tres tipos de investigación: la investigación documental, la investigación de campo y la investigación experimental. Ambas son diferentes,
pero todas pueden usarse las tres al mismo tiempo, como puede usarse solo una de cada una, o pueden usarse dos, dependiendo la investigación sobre la cual vayas a investigar y la extensión que pueda obtener. En este caso, como ustedes no pueden estar mucho rato en lo que es la parte experimental y quizá tampoco en la parte de campo, ustedes solo se pueden basar a la investigación documental, es decir, por medio de libros, revistas, periódicos, ficheros, cosas que son necesarios investigar para poder obtener información. Inclusive búsqueda por internet, datos precisos, biografías, todo esto. Ya cuando ustedes pueden ver, en este caso, cuando ya es algo más serio, más crítico, de ir a las fuentes, de encontrar las razones finales o la razón así fuerte, pues se te pueden ir a la investigación, a lo que es la investigación de la investigación de, ¿cómo se llama? Lo que es investigación de campo, de hacer mediante encuestas, mediante entrevistas a la gente que ustedes lo crean conveniente. O también, si es algo que debe ser matemático o que forzosamente tenga que usar el experimento, que es el empirismo, la investigación por medio de experimentos, como varios psicólogos también lo hicieron. Ahora hay una pregunta abierta. ¿Cuál es la importancia de la investigación científica? Utilizamos la siguiente referencia emitida en un artículo publicado en la Facultad de la UNAM para que ustedes se iluminen por un momentito sobre esta investigación. La investigación científica es un estudio sistemático, controlado, empírico, crítico de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales. Cabe destacar que cuando se dice que es sistemática y controlada, se quiere decir que está tan ordenada que los investigadores pueden tener una seguridad crítica de los resultados. Se tiene entonces mayor confianza en la realidad concreta de una relación verificada que si no se hubiesen controlado las observaciones ni suprimido las posibilidades alternativas, el carácter empírico de la investigación científica parte del hecho de que una opinión subjetiva debe ser confrontada con la realidad objetiva. Una opinión subjetiva que no está todavía fundamentada se controla con opinión objetiva, realidad objetiva. Los investigadores no tantean en la oscuridad, sino se van a las fuentes y buscan que ambas fuentes, dos, tres, cuatro fuentes, coincidan con la misma información y no haya contradicciones. Cuando existen contradicciones, entonces deben de investigar más fuentes para ver dónde existe la contradicción y ver qué información puede estar falseada o puede ser producto de la imaginación. Saben lo que buscan y saben cómo encontrarlo. El método científico no se basa en recetas infalibles para encontrar la verdad. No es una receta de cocina. No es una receta de cómo armar un producto, sino es algo que debe de llevar ciertos criterios, ciertos lineamientos. Solo contiene un conjunto de prescripciones falibles y perfectibles para el planteamiento de observaciones y experimentos. Esto lo maneja el autor llamado Pérez y otros autores más. El progreso en el pleno siglo XXI le corresponde en su totalidad al desarrollo científico y a la implementación tecnológica efectuada. Y como aprendices hemos pensado, ¿qué sería de América sin desarrollo científico? Entonces, ¿qué importancia tiene la investigación científica ahorita? Mucha importancia, dado que en la misma investigación científica se juntan los tres tipos de investigación. La documentada, porque tienes que ir a las fuentes, tienes que buscar información referente a lo que quieres investigar. La de campo, porque tienes que ir a lugares donde posiblemente exista esa realidad, tienes que comparar la realidad con lo que ya pasó. Y lo del experimental, que tienes que fundamentar y comprobar que en verdad lo que ocurre es debido a X circunstancias que tú puedas tener como proposiciones de que puede ocurrir por ello. Piénsense, piénsense en la primera epidemia de la viruela que afectó a los nativos del continente americano.
la cual descendió de un barco español que dirigió Cristóbal Colón en su segundo viaje llamado Nuevo Mundo. Mediante indagaciones contemporáneas señalan que los portadores de la enfermedad fueron 8 indígenas que habían viajado al viejo continente para aprender castellano. Se contagiaron de la enfermedad en Europa y no obstante alojaron en sus cuerpos la enfermedad de forma silenciosa y abordaron en el puerto de Cádiz. Los nativos contrajeron la viruela debido a que sus organismos no tienen anticuerpos suficientes. Mientras exista cierta vulnerabilidad, puede haber cierto contagio. En el momento en que la persona ya se vuelve a formar, se empieza a ser invulnerable y se empieza a crear ciertos anticuerpos, entonces es donde ya pueden vencer ciertas epidemias. Pero mientras no se lo logre, va a poder existir ese tipo de infecciones hasta poder llegar a la muerte. En este caso, lo que vemos ahorita en la actualidad es la pandemia del coronavirus. ¿Hay alguna pregunta? Todavía nos quedan unos minutitos. Todavía tienen chance de participar. Juan Ramón, ¿puedes participar? Puedes activar tu micrófono y puedes participar, no hay problema. Bueno, continuamos pues con la temática porque parece que no hay dudas. Bueno, en esta investigación de corte científico-social se arrojan los siguientes problemas de la adaptación social, que es parte del mismo ambiente de la investigación, que viene siendo el conformismo, es decir, que te conformas con lo que hay. Cuando el individuo renuncia a las metas dictadas por la sociedad y hay un cierto conformismo, existe el ritualismo, hay un ritual, se apega a ciertas rutinas, a ciertas normas y no puede salirse de ahí. Es la rebelión, el atrevimiento, la innovación y también el retrevimiento en esta innovación. Rechazas metas establecidas, se quiere tener lo que ya hay, pero no se abre a nuevas novedades, valga la redundancia. Bueno, continuamos ahora con el conocimiento y sus elementos, que viene a ser lo que es la epistemología. Como les dije al principio, la epistemología es el tratado, logos, tratado, epistemo, conocimiento del tratado que estudia el conocimiento. Y hablar de conocimiento implica establecer una relación con la disciplina filosófica de la gnoseología, que también es la teoría del conocimiento, y la epistemología. Es decir, esas dos relaciones que van unidas. No obstante, es importante señalar que la filosofía ática con Sócrates, Platón y Aristóteles iniciaron la pregunta por la episteme, conocimiento, epistemología, frente a la doxa, opinión de Aristóteles. Refirió que el carácter objetivo y universal de los conceptos o ideas conforman la sustancia. Sin embargo, efectuó una distinción entre sustancia primera, que es el ente individual, y sustancia segunda, que es el concepto universal. Introducimos la interpretación que refiere a Raúl Gutiérrez Sáenz, que nos dice: recuérdese en lógica las 10 categorías que corresponden a una sustancia y 9 accidentes. Los primeros accidentes son cantidad, cualidad, relación, acción, tiempo y lugar. En un ente determinado se puede distinguir una sustancia afectada por varios accidentes. Así, por ejemplo, un hombre, Pedro, tiene su esencia como animal racional. Sustancia. Pedro, su esencia, animal racional, sustancia. Y tiene al mismo tiempo varios accidentes, como sus dimensiones, sus cualidades morales, sus relaciones con su familia y la sociedad. La cantidad. Para Aristóteles, en su libro de Metafísica, el libro quinto, divisible con elementos constitutivos, de los que algunos no son, no todos es uno, y tienen naturaleza propia. Sobre la magnitud, el filósofo Estagirita señaló: no resulta de los ángulos, ni la figura, la longitud no corresponde con lo recto. Entonces, el conocimiento representa una relación entre sujeto y objeto. El verdadero problema de conocimiento consiste, por tanto, en el problema
de la relación entre el sujeto y el objeto. Hemos visto que el conocimiento representa a la conciencia natural como una determinación del sujeto por el objeto, pero ¿es justa esta concepción? ¿Nos debemos hablar a la inversa en una determinación del objeto por el sujeto en el conocimiento? ¿Cuál es el factor determinante en el conocimiento humano? ¿Tiene su centro de gravedad en el sujeto o en el objeto? Aquí vemos lo que es el cuadro que se presenta. Ese conocimiento realiza un procesamiento de lo que es la información y toma una decisión. Este procesamiento se basa a base de los datos y la información que requiere. Esta información la manda hacia acá para tomar una decisión y esta decisión que se toma da como resultado de lo que es el aprendizaje. Y este aprendizaje se convierte también en conocimiento. Entonces, el conocimiento, la misma palabra conocimiento como tal, etimológicamente hablando, procede del latín cognocere y significa el acto de aprender, no aprender sin H, aprender de aprehensión misma, o sea, retener, operados por un sujeto de un objeto cualquiera de la realidad. El sujeto, el cual se aprende, tiene dos sentidos, pero es el objeto. El sujeto, de acuerdo con la perspectiva gnoseológica, el sujeto es quien conoce, se define como sujeto para un objeto. Sujeto para un objeto, en virtud de la correlación sujeto-objeto que se da en todo fenómeno del conocimiento y que sin negar su mutua autonomía hace imposible la exclusión de uno de los elementos. En ese sentido, y de acuerdo con el esquematismo trascendental, el sujeto es una unidad de apercepción que acompaña todas mis representaciones. El sujeto tiene dos sentidos. El objeto, como acepción de material o cosa y se entiende como aquello que es conocido, a diferencia de su acepción formal como aquello que es alcanzado primariamente y por sí mediante saber el objeto material, o sea, la razón por la cual la cosa es alcanzada por el intelecto. Este último lo referimos como un fenómeno de realidad. Si se fijan, estoy más unido a lo más importante para que no queden dudas sobre esto y no queden cosas así al aire y a la otra van a callar ciertas confusiones. Existe lo que es el conocimiento y la realidad. La realidad que se conoce como realismo, que es una postura epistemológica que refiere a la existencia de dos cosas reales independientes de la conciencia. Existe el realismo ingenuo y el realismo natural, y también el realismo crítico. Dentro de la filosofía, la preocupación por el conocimiento surgió de manera simultánea al establecimiento de dicha disciplina. Entonces, la ciencia teórica se refiere a la abstracción y se traduce como iluminar y asimilar en un nivel superior, con características reales provenientes de la sustancia individual, pero invisible a los sentidos. Aquí tenemos lo que son diversas posturas de la realidad, lo que es el realismo ontológico, que ese mundo existe independientemente de nuestro sistema conceptual. Está el antirrealismo ontológico, el mundo depende de las representaciones humanas. Está el realismo epistemológico, que es que podemos conocer la estructura última del mundo, la cual existe independientemente de nuestro sistema conceptual. Y está el antirrealismo epistemológico. No podemos conocer el mundo tal cual es en su estructura. A lo sumo, obtendremos solo aproximaciones. Junto a este concepto señaló que la cantidad y la magnitud pertenecen a los objetos, las cualidades son características del objeto, situándose como objetivos. Ahora, ¿tienes alguna duda, Juan Ramón? ¿O continúo? Bueno, para ser todavía no hay dudas. Bueno, aquí tenemos dos personajes que hacen mucho énfasis lo que es la investigación científica de acuerdo a la realidad. Antonio Diegues dice que es posible establecer un realismo en los siguientes términos. En el debate sobre la existencia del átomo, el realismo parecía consistir ante todo en la tesis de que las entidades postuladas en un modelo teórico resisten realmente. Pero también Paul Feyerabend
Feyerabend, por su parte, establece que el realismo científico es una teoría general de conocimiento científico y en una de sus formas supone que el alumno es independiente de nuestras habilidades para hacer acopio de conocimientos y que la ciencia es el mejor modo de explorarlo. La ciencia no solo produce predicciones, versa también sobre la naturaleza de las cosas, es metafísica y teoría de la ingeniería en una sola. Ambas definiciones que llevan a una concreción. Muchos realistas son partidarios de mantener la atribución de verdad o falsedad de teorías científicas, pero otros prefieren explicar la relación entre ambas teorías científicas y el mundo abandonado en el concepto de verdad. Ahora, el conocimiento y la ciencia, ya para concluir, el conocimiento científico racionaliza la experiencia en lugar de limitarse a describirla. La ciencia da cuenta de los hechos, no inventándolos, sino explicándolos, por medio de hipótesis, en particular enunciados de leyes y sistemas de hipótesis, que son las teorías. Es decir, la ciencia o el conocimiento, la ciencia no se limita solo a decir, existe esto, esto y esto, como una invención, sino, aparte de que te dice la existencia de algo, te lo explica, y eso es lo más importante. Y los tipos de conocimiento que existen, pues como ya para ir prediciendo lo de la siguiente semana, está el conocimiento sensible, el sentido común, el conocimiento intelectual, el entendimiento indagente y el entendimiento paciente. Ya eso lo veremos la semana que entra. Sensorial, metafísico, dogmático, escepticismo, postura de subjetividad, pragmático, crítico, científico, objetividad, verificabilidad, falibilidad, sistematicidad y listo. Con eso vamos a terminar la semana que entra. Lo que es la unidad en sí, todo esto ustedes ya lo estudiaron, ya hicieron sus tareas, solo estamos repasando y reafirmando lo que ya estudiaron, lo que ya investigaron ustedes en otras fuentes. ¿Alguna pregunta? Juan Ramón, no te oigo. ¿No tienes alguna pregunta, alguna duda que tengas? ¿No? Bueno. Como ya ve que no hay dudas, no hay preguntas, veo que todo quedó claro. Voy a concluir la clase. La clase, el video se los voy a mandar en el grupo para que los que no vinieron, que fueron casi todos, puedan estar presentes. Espero por parte de ustedes que me avisen a qué horas tienen la clase con el profesor de inglés para más o menos programar que no se empalmen las clases y así también pueden estar todos en esta clase. Entonces, no hay preguntas. ¿No? Bueno, entonces gracias por la participación, gracias por estar presente y las tareas ya se las envía el día de ayer para que puedan pasar por ellas al colegio y puedan realizarlas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. La hora se les diré el jueves o viernes, que es donde espero ya saber qué hora tiene la clase con el profesor de inglés. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.